Merced trae esta noche una propuesta de debate más que atractiva: la Antártida, su investigación y su futuro. Entre los muchos objetivos de Foro Plural Torre de la Merced desde su fundación, el acercar a los ciudadanos el conocimiento de los múltiples campos de la ciencia de la mano de investigadores contrastados ha sido uno de los más queridos y desarrollados en nuestro acto. En esta ocasión, Foro Plural, a través de nuestro conferenciante de hoy, don Bismar Gijena Antelo, profesor de la Universidad de Cádiz y doctor en Geodesia y Geofísica, a quien agradecemos enormemente su presencia y desinteresada colaboración en nuestro foro, pone la lupa en el extraordinario continente por desconocido, lejano y extremo. Imágenes rotundas de blancos inmaculados, vientos gélidos, azules intensos, pesadas soledades y silencios imposibles nos han sobrecogido en todas las ocasiones en las que hemos visionado algún documental de este continente más allá de lo humano. La primera parte del título de su conferencia ya nos pone sobre el aviso a este respecto: la Antártida, el continente extremo. Pero naturalmente en esta conferencia nos espera mucho más, pues la segunda parte de su título, Nuevos retos para la investigación española, nos adelanta que el acercamiento de la labor de investigación y el futuro de esta última frontera tendrá su espacio en el día de hoy. Para la presentación del profesor Gijena contamos hoy con un destacado socio de nuestro foro. Se trata de don Miguel Ángel Sala Suita, quien estoy seguro que nos acercará eficazmente al conferenciante de hoy, dada su cercanía y amistad de tiempo. Sin más dilación por mi parte, y a la espera de la inmersión en la desconocida Antártida, le paso la palabra a don Miguel Ángel Sala. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo, como socio también del Foro Plural, quería agradecerle a todos aquí su presencia y su interés por la conferencia que ahora el profesor Bismar nos va a dar. Y quería aprovechar la ocasión para hacer un reconocimiento de la labor que el Foro Plural está haciendo con nuestra ciudad, en general con la cultura, aportando su granito de arena con todas las conferencias que trae y en particular con esta que nos trae hoy aquí. Hoy a mí, con mucho gusto, me toca presentarles a un amigo, que es el profesor Bismar Gijena, que nos va a revelar sus viajes y sus experiencias a la Antártida. De Bismar podemos decir académicamente y personalmente que es natural de Bolivia, que vive en nuestra provincia de Cádiz desde hace ya bastantes años, que está casado, no me puedo olvidar de que está casado, ¿verdad? Que tiene 2 niños, 2 hijos, que es licenciado en Ciencias y Artes Navales por la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que es licenciado en Náutica y Transporte Marítimo por la Universidad de Cádiz, que hizo su máster en Ingeniería del Agua por la Universidad de Sevilla, investigador en el Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación de la Universidad de Cádiz y doctor en algo muy raro, en Geodesia y Geofísica por la Universidad de Cádiz. Es profesor también en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cádiz y, entre otras cosas, ha participado en muchos artículos de revistas y de investigación y ha participado también como ponente en cursos y ponencias. Pero para mí lo más importante de Bismar es que cuento con su amistad y que hoy me tocaba y me ofreció y así con mucho gusto lo hago, ¿no? Centrándonos en la conferencia, porque creo que lo importante es la conferencia que él nos va a dar, la Antártida, el continente extremo, nuevos retos para la investigación española. Nuestro conferenciante intentará, y seguro que lo conseguirá, acercarnos a la Antártida, contándonos sus experiencias y sus 4 viajes ya a la Antártida como investigador. Y seguro que nos atraerá y que nos contará todas aquellas experiencias que él ha vivido. Yo quiero darles a todos de nuevo las gracias por su presencia, por su interés por la cultura en general y por ese tema en particular, y aprovechar para recordarles, como decía en un principio, la labor cultural que el Foro Plural está haciendo en nuestra ciudad. Les dejo con el conferenciante y espero de verdad que disfruten con él. Buenas noches a todos y en principio pues gracias a todos por su presencia. Agradecer también al
Foro Plural Torre de la Merced por la invitación, particularmente a don Prudente Arjona y a Miguel Ángel, que la verdad es que era una charla que ya la teníamos programada desde hace algún tiempo, pero entre unas cosas y otras pues se ha ido dilatando y ya por fin ahora llegamos, ¿no? La verdad que para mí es un tema que la Antártida es un tema que me apasiona muchísimo. He hecho algunos viajes, tengo muchas experiencias y siempre digo lo mismo, o sea, la Antártida, tanto en lo humano como en lo profesional, es de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Y eso es lo que yo quiero transmitirles. Mi charla no será una charla técnica, ni mucho menos, pues es una aproximación a la Antártida, como muy bien lo decía Miguel Ángel. Entonces, lo que intento con ella es acercarlos a ustedes, acercarles a ese continente extremo, como dice el título de la conferencia, pero a la vez, o sea, lleno de sorpresas. Y bueno, con esto pues vamos a dar inicio a nuestra charla, que en principio yo he preparado, como soy apasionado de esto, a lo mejor sale un poquillo larga, pero espero que les guste. Así que, pues vamos con ello. Dentro del contenido, pues primero hablaremos un poquito del contexto geográfico de la Antártida, dónde está la Antártida y la parte electrodinámica, muy rapidito. La historia, y en esto vamos a ver, digamos, la historia de lo que ha sido la vida humana en la Antártida y sobre todo nos centraremos en las exploraciones. Hablaremos un poco sobre la flora y la fauna, que hay muchísimas, sobre todo fauna, aunque parezca raro. Y luego sobre un documento que es prácticamente el documento que rige las relaciones entre los países que intervienen en la Antártida, que es el Tratado Antártico. Y por último nos centraremos en lo que sería la parte de la investigación científica, básicamente la investigación científica española, pero hablaremos de algunas bases antárticas, entre ellas las más importantes. Y al final pues, de la charla, que será sobre unos 45 o 50 minutos, habrá un coloquio para preguntas y bueno, pues yo estaré aquí para contestar todo lo que pueda y lo haré con mucho gusto. Bueno, la Antártida, como todos los continentes de la Tierra, pues es parte de lo que es un proceso geodinámico. Entonces viene de la parte de todo lo que es la tectónica de placas. Hace unos 225 millones de años más o menos que toda la parte de la litósfera terrestre empezó a fragmentarse y empezó con una migración en diferentes sentidos. Y bueno, ya a partir más o menos de hace unos 65 millones de años, que es la figura que nosotros vemos acá, ya casi, digamos, nuestro planeta tenía la configuración actual. La configuración actual que tenemos es esta, y en la cual, pues, como vemos, la Antártida está prácticamente en lo que sería el polo sur geográfico. Pero ¿cómo llegamos hasta allá? Bueno, aquí les voy a hacer un viajecito a través del Google Earth, que espero que les guste. ¿Cómo vamos los investigadores? Pues lo hacemos de forma muy cómoda, casi todos en avión. Así que, pues un avión en principio desde Madrid a Buenos Aires, y luego tomamos otro hasta la ciudad más austral que hay, que es Ushuaia, en Argentina, en la zona de los famosos canales patagónicos. En esto, pues, en ese puerto, normalmente nos recoge un buque de nuestra armada, que puede ser Las Palmas o el Hespérides, a los cuales yo siempre estaré eternamente agradecido a las tripulaciones por la gran labor que hacen, porque prácticamente sin la labor que ellos hacen, la investigación sería imposible. La Antártida, para hacer investigación, es un tema muy complicado. El tomar un dato de la Antártida nos cuesta mucho, el estar un día allá también nos cuesta mucho, y bueno, saber si ese día vamos a trabajar también, todo es una incógnita realmente. Bueno, y desde ahí hasta el siguiente punto, en el caso de mi grupo de investigación, yo voy con un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz. Bueno, esto no está. Llegamos hasta la parte subantártica prácticamente, que serían las islas Shetland del Sur. Todavía no estamos en el continente, estamos en este arco de islas que podéis ver acá, que son varias islas de origen volcánico y en las cuales pues, nuestro país tiene sus dos bases. Una de ellas, la Juan Carlos I, en esta isla, que es la isla de
de Livingstone y la que vemos aquí más abajo, la isla Decepción. Son las dos bases que tenemos. La primera, que es la Juan Carlos I de Livingstone, está gestionada por el Ministerio de Educación y Ciencia a través de un organismo que tiene, que es la Unidad de Tecnologías Marinas. Y la segunda, que es la Gabriel de Castilla, que es donde nosotros normalmente vamos, está gestionada por el Ejército de Tierra. Pero las dos bases pertenecen al Ministerio de Educación y Ciencia. Bueno, como les decía, desde Ushuaia más o menos el viaje en barco son alrededor de 3 días y 4 noches. Hay mucha gente que me dice, muchas veces dice, el impuesto que se paga para ir a la Antártica es muy duro, porque son 4, sobre todo la gente que no está acostumbrada a navegar, ¿no? Son 3 noches y 4 días, pero normalmente de muy mala mar. Para los marinos que están acá, porque hay más de uno, ya sabrán, digamos, de lo que les estoy hablando. Realmente, digamos, cuando esa zona tiene pues una buena mar, estamos hablando de olas de 3 metros y de ahí para arriba, con lo cual pues uno no es, digamos, lo más bonito, ¿no? Y ahí es donde yo me saco el sombrero por las tripulaciones, sobre todo el buque Las Palmas, que aunque ya lo han desguazado, pero del cual yo tengo grandes recuerdos, porque realmente, digamos, la tripulación cuando nosotros vamos se vuelca con nosotros. O sea, aunque era un barco bastante pequeño, muy incómodo, pero el ambiente humano siempre fue fantástico, igual que en el Esperia. Pero yo, como en Las Palmas es donde más he estado, pues siempre, digamos, o sea, es el que tomo como referencia. Bueno, y el continente, como ven ustedes, el continente lo tenemos prácticamente en pleno sur geográfico. ¿Ya? Entonces, está dividido, son dos partes, pues como en todo casi, la Antártida Oriental y la Antártida Occidental, que está separada por lo que son los montes transantárticos. ¿Ya? Y aquí tenemos una zona que es la zona de convergencia antártica. Esta zona es muy importante, es una zona en la cual confluyen tanto las aguas que vienen del sur, como las aguas, digamos, más calientes que vienen de las latitudes medias. Entonces, las aguas más frías normalmente lo que hacen es sumergirse, y ahí se crea una zona que es una zona de surgencias, una zona que es muy rica, sobre todo en alimentación, en plancton, en krill, y por eso es que en esta zona hay muchísima fauna, sobre todo ballenas y un montón de cetáceos. La Antártida, pues la mayor altura es el monte Vinson, que son casi 5.000 metros, y luego tenemos también una gran fosa que es la Bosa de Bentley, que la tenemos en esta parte, que aunque aquí la vemos pero esta es una capa de hielo. Luego, cuando hablamos del polo, pues prácticamente el polo sur lo tenemos en pleno centro antártico. ¿Vale? Y además este polo es famoso. Aquí tenemos la imagen de la primera expedición que llegó al polo sur, que ya posteriormente hablaremos de ello, que fue la expedición de Amundsen en el 14 de diciembre de 1911. Que bueno, luego ya en la parte de historia hablaremos un poco de la carrera que hubo con todo eso. Pero aparte de este polo sur geográfico, que es, digamos, la línea que, digamos, que converge entre lo que sería la capa, la Tierra, y el eje de rotación. ¿Vale? También tenemos, en el polo sur, hay cosas muy interesantes. Es prácticamente uno de los sitios turísticos que es difícil de visitar, pero se visita. Yo todavía no he ido, por si acaso. Entonces, ahí mismo se encuentra una de las bases más famosas, que es la base Amundsen de Estados Unidos, y en ella se encuentra lo que se llama el polo sur ceremonial. Entonces, pues como ven, esta es una vista de lo que sería, digamos, el frontis de la base, la fotografía que tenemos abajo, con las banderas de todos los países que son tanto signatarios como miembros de lo que es el Tratado Antártico. También tenemos un monumento que es lo que sería lo que representa geográficamente el polo sur geográfico. Aquí tenemos una vista de lo que sería la base. Básicamente ahí la temperatura media todo el año es 15 grados bajo cero. O sea que en verano la temperatura pues, puede llegar un poquito menos, pero no por encima de los 10. Y en invierno ha llegado inclusive hasta los 43 bajo cero. Normalmente en invierno esta base está totalmente enterrada por la nieve. Aparte del polo sur geográfico también tenemos otros polos. Tenemos el polo sur geomagnético y muy cerca al polo sur geomagnético tenemos el polo del frío,
En esta zona también, porque esto de la Antártida, como casi en todas las cosas que están por descubrir, ha habido una carrera. Y en la época de la Guerra Fría, pues, los Estados Unidos pusieron la base en el polo sur geográfico y los rusos han puesto una base en el polo sur geomagnético, muy cerca ahí, que es la base Vostok, que hace poco han hecho un descubrimiento fantástico, que es que han descubierto el lado más grande que hay en la Antártida, que está totalmente debajo del hielo, por unos 2 kilómetros por debajo de la capa de hielo. ¿Ya? Luego tenemos el polo magnético sur, que se encuentra prácticamente en pleno mar. ¿Ya? Y también tenemos el polo de inaccesibilidad, que es, digamos, el punto más alejado de la costa. ¿Ya? Normalmente este punto va cambiando, porque cambia de acuerdo a cómo se mueve la capa de hielo. ¿Ya? Pero aproximadamente está a unos 800 kilómetros de lo que sería el polo sur geográfico. Bueno, y hablando ya de la Antártida como continente extremo, pues es extremo porque es extremo en todo. Es un continente bastante grande, son 14 millones de kilómetros cuadrados, casi la extensión de Sudamérica, que son 17, y mucho más grande que Europa. Europa, pues, completa, digamos, hasta los Urales son casi 10 millones de kilómetros. Luego es el menos poblado. Normalmente la población media es unos 4.000 habitantes, que es la gente que está en las bases, básicamente. ¿Ya? Y que en invierno baja muchísimo más. Porque en la base, por ejemplo, en la base española, en la Gabriel de Castillo, en verano podemos llegar como mucho a 40, en invierno no hay nadie, y en las que invernan, por ejemplo, algunas que tenemos, en las chilenas o en la China, que es una base bastante grande, en verano pues llegan 70, 80 personas, pero en invierno quedan como 10 a 12, solamente para mantenimiento. Y los chinos, como lo hacen todo a lo grande, pues tienen hasta un campo de fútbol ahí totalmente techado. Luego es el más ventoso. La velocidad media del viento ahí normalmente es 67 km por hora, y en la base Belgrano, que está en la parte ya de lo que sería la península, en esta parte, pues se han llegado a medir velocidades de viento de 351 km por hora, o sea, totalmente huracanado. O sea, esto es increíble en la Antártida porque las condiciones meteorológicas cambian de un momento a otro, pero que uno, la verdad, que no se da cuenta. Yo estaba haciendo, por ejemplo, un viaje en el Hespéride, que salimos de la isla Rey Jorge, que es el único sitio donde hay un aeropuerto. Bueno, no diremos un aeropuerto, una pista de aterrizaje, que se la intenta mantener, digamos, todo el año operativa. Porque además no está siempre operativa. ¿Por qué? Porque como la Antártida es zona protegida casi en toda su extensión, por ejemplo, a esa pista, si se congela no se le puede echar sal, hay que esperar, digamos, que el deshielo sea natural, ¿ya? Con lo cual solamente cuando hay muy buenas condiciones. Entonces yo estaba ahí esperando para desembarcar y salir de ahí hasta Punta Arenas, que era donde íbamos a volver. Estábamos en el Hespéride, y en eso, pues, para un poco dejar, digamos, habitabilidad a los que estábamos en el barco, hablaron de ahí de la base chilena. Hay una base, porque el aeropuerto se pertenece a una base chilena, a la base Presidente Frei. Entonces, para llevar a unos investigadores chilenos a la base O'Higgins, que está cerca, ahí debe estar a unas 8 horas de navegación. Me acuerdo que uno ya casi al llegar a la base ya se veía. Yo me subo al puente y estaba con el comandante, que el comandante es el actual director del hidrográfico, el comandante del Hespéride. Y con buen tiempo todo, pues el viento muy bueno. Y cuando tomamos contacto con la gente de la base, dice: capitán, le dice que no puede entrar usted a puerto. ¿Por qué? Le dice: porque le dice, aquí tenemos unos vientos huracanados tremendos. Y dice: pero no, si yo aquí estoy, le digo, muy bien, yo creo que teníamos unos vientos de 20 nudos por ahí, pero tampoco no eran muy fuertes. Así que, pero seguimos navegando, yo creo que unos 5 minutos, y fue como si nos hubieran bajado un telón. O sea, cambió el viento y no pudimos llegar, tuvimos que dar una vuelta. Fue increíble, porque, digamos, una especie de viento, son los famosos vientos catabáticos estos, que tienen una circulación que es bastante caprichosa. Entonces, las condiciones meteorológicas cambian de un momento a otro, son repentinas, y eso cambia todo. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando tenemos que ir previstos para todo, o sea, llevar ropa para todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos con una buena temperatura, un día fantástico de sol, de 2 grados, y estamos hablando de verano, y de repente pues puede bajar la temperatura a 10, 15 bajo cero. Entonces, en Isla Decepción, que es donde nosotros tenemos donde está la base donde nosotros trabajamos, pues lo que se han habilitado son refugios en ciertas partes. Entonces uno sí, pues no puede volver, porque a veces tienen que recogerlo en una soya. Entonces lo que hace es meterse al refugio y esperar que eso pase, ¿no? Pero bueno,
Esas son las cuestiones del continente extremo. También es el más alto, en altitud media está sobre los 2.500 metros, es el más seco, inclusive más seco que el desierto de Atacama. Por otro lado, pues tiene el 75% del agua dulce del planeta y el 90% del hielo. Y luego, pues una capa de hielo entre 3 y 4 kilómetros. Bueno, pero ¿de dónde viene lo de Antártica? Pues la denominación viene de Arcos, del término griego que quiere decir oso, que eso hace referencia a la constelación de la famosa Osa Mayor, donde tenemos la estrella polar, que es la que nos da el norte verdadero, que siempre fue, digamos, históricamente así, y lo sigue siendo. Entonces, y viene de Arcos, o sea, la antípoda de lo que es Ártico, o sea, Antártida, ¿vale? El primer mapa donde ya se la muestra y se la denomina Terra Australis es en 1531, que es un mapa pues, que no se sabe el origen, y luego ya en el mapa de Fineo se la pone como Terra Australis Incógnita. Es la primera vez que es el mapa que tenemos acá, en la derecha. Y en 1886, un marino escocés ya fue el que le dio el nombre oficialmente de Antártica, que es desde esa fecha que ha quedado. Pero bueno, ¿quiénes han llegado hasta allá? Aunque curiosamente, si hay un inglés por acá, pues me disculpará, siempre los ingleses han sido muy hábiles en poner nombres, y de hecho, por ejemplo, esta zona intermedia entre lo que es el Cabo de Hornos y la península antártica, pues todos saben que se llama el pasaje de Drake, y es en honor al pirata Drake, ¿no? Que bueno, después fue un Sir, pero era un pirata. Y este señor le pusieron porque teóricamente dicen que fue el primero que navegó, y no fue así. El primero que navegó ahí fue un marino castellano, que fue Francisco de Oces. De hecho, en algunas cartas antiguas se encuentra esto como Mar de Oces, pero ha sido algo que al final se ha perdido, ¿no? Como muchas cosas que se han perdido en España, digamos, por no saber manejarlas bien. Y si os fijáis en la fecha, pues Francisco de Oces estuvo ahí, y además que eso está contrastado y datado históricamente, en 1525, y Drake llegó en 1573, que además él no llegó ahí, solamente navegó en lo que es el canal de Magallanes, y salió un poquillo, digamos, del Cabo de Hornos, que además se dice que hizo eso por un viaje de circunnavegación que hizo, que el viaje sí está fechado, pero de que él haya bajado más de eso no. O sea, no ha llegado ni a los 55 grados de latitud. En cambio, Francisco de Oces, hay un reporte de un marinero holandés que estaba en una de sus embarcaciones, porque fue una expedición que salió de Valparaíso para ir a las Molucas, pero por una tormenta se desvió. Entonces ellos llegaron a los 64 grados de latitud, que es prácticamente ya la zona, o sea, pasando lo que sería el círculo polar antártico, ¿vale? Y luego el primero que estuvo en esa zona fue el almirante Gabriel de Castilla, también en 1603. Y luego la persona que ha navegado a la Antártida y llegó fue James Cook, que fue ya en 1773. Pero fijaros, o sea, es algo, digamos, que pocos conocen. O sea, y yo creo que esto también en nuestra historia tenemos que reivindicarlo, ¿vale? Como les decía, James Cook llegó en 1773 en uno de sus viajes, ¿ya? Y según él, pues decía que él no había dejado ningún espacio de que haya posibilidad de que existencia de otro continente, decía, a menos que esté fuera, decía, del alcance de la navegación. Estuvo cerca, pero él, digamos, estuvo en la zona subantártica sobre todo, ¿vale? Luego otras expediciones que llegaron, pues no sé si ustedes han escuchado hablar del famoso navío San Telmo. El San Telmo, que fue un navío que se hundió también en la zona del Cabo de Hornos, y parece ser, aunque no está, digamos, históricamente contrastado, que se han encontrado restos en lo que es la isla Livingstone, en la parte norte, donde está la base española Juan Carlos I, en la parte norte. Hay algunos indicios de que han encontrado, y parece ser que son restos de un navío español de esa época. Entonces, y que no naufragó, o sea, llegaron ahí, pero parece que al final la gente murió de inanición. O sea que luego pues llegaron los ingleses William Smith. Livingstone no estuvo por ahí, pero es una isla que lleva su nombre en su honor, porque Livingstone fue un expedicionario sobre todo en África. Y luego otros famosos son Smith y Bransfield. Bransfield, que ya también hay un estrecho que lleva su nombre, que es el estrecho este que está entre las Shetland del Sur y la península antártica. Wellinghausen, que fue otro gran investigador de origen alemán, pero él es un servicio de los zares de Rusia.
Y bueno, y de hecho la base rusa que se encuentra en la isla Rey Jorge lleva su nombre, Wellinghausen. Luego estuvieron Weddell, que hay un mar que lleva su nombre, Ross también, que hay otro mar con su nombre. Como pueden ver, pues todos los investigadores aquí tienen su pedacito, ¿no? Tienen su reconocimiento. ¿Vale? Y luego entramos a lo que sería la edad heroica. La edad heroica, que es ya la edad de los descubrimientos, un poco de la carrera por llegar, digamos, por ser el primero en llegar al polo. Y aquí aparecen grandes investigadores como Gerlache, que era belga. Luego está Karsten, y aparecen también muchos suecos. De hecho, una de las cosas por las que suecos y noruegos, por las que Noruega reivindica, por ejemplo, la Antártida como una parte territorial de Noruega, es por el tema histórico. Pero los tres grandes que tenemos son Scott, Amundsen y Shackleton. Scott, que era un marino inglés, que bueno, él se planteó llegar al Polo Sur, en ser el primero, lo tenía muy decidido, hizo una gran planificación, pero algo le falló. Y Amundsen también hizo lo mismo. De hecho, los dos en la misma época sabían que estaban en competencia. Lo que pasa es que entraron por diferentes sitios y además, digamos, la dinámica fue diferente. Amundsen, que estuvo en la parte de Laponia haciendo sus ejercicios, digamos, para ir allá, lo hizo con perros. Y en cambio, Scott lo que llevó fueron ponis, y los ponis se murieron. Entonces al final pues tuvieron que abandonar, se comieron a los ponis. Antes de llegar al polo, parte de lo que era su equipo de trabajo tuvo que volver y solamente llegaron 5. Pero la gran decepción de Scott fue que cuando él llegó el 17 de enero de 1912. Ya Amundsen había llegado y él llegó el 14 de diciembre. Y Amundsen aparte dejó la carpa que ustedes han visto en la foto y ahí le dejó una carta porque sabía que venía. Y le dejó comida, además. ¿Ya? O sea, bueno, en la época caballeresca también. Amundsen volvió y de hecho, digamos, pues fue muy reconocido, pero Scott murió en el camino al volver. De hecho, digamos, murieron de hambre, de inanición y murieron como a 3 kilómetros de un refugio. Pero claro, o sea, murieron en malas condiciones. Y bueno, después cuando fueron a rescatarlo, inclusive hay una nota muy curiosa ahí que dicen que yo le he preguntado cuando he ido a las bodegas, que una de las cosas que llevaba era un brandy de Jerez. Y que hay una barrica que la abren, dice, cada 100 años en honor a Scott. Yo le pregunté una vez que fui en González Díaz y me dijeron que sí, que era verdad. No me la quisieron abrir. Y el otro gran explorador fue Shackleton. Ernest Shackleton, que él, bueno, hizo varias expediciones. De hecho, él estuvo en la expedición de Amundsen y él posteriormente fue con un buque, el Nimrod. Esto es muy famoso porque inclusive hay una película y un libro que se llama Atrapados en el hielo. Si a alguno pues le interesa el tema ese, pueden leerlo, que es fascinante, y también lo hay en película, que está muy bien. ¿Ya? Y este hombre, lo grande que tuvo fue que él tenía un equipo de unas 22 personas y al final quedaron atrapados en el hielo, tuvieron que hacer una invernada ahí. Pero él logró al año siguiente llegar con toda la tripulación viva. Entonces, ese fue su gran mérito. ¿Ya? Y Amundsen, pues, como les decía, que fue el primero en llegar, que prácticamente, del primero todo el mundo se recuerda, del segundo casi nadie. Yo siempre digo de Scott, a Scott lo recuerdan porque murió. Si no hubiera muerto, quizás también no hubiera pasado la historia. Fijaros una de las cosas, por ejemplo, una carta que escribió Scott, se cree que fue ya la última noche antes de morir, dice: fuera de la tienda, dice, lo único que se ve es un remolino de nieve. Creo que ya no podemos esperar que mejore la situación de ninguna manera. Aguantaremos hasta el final, pero estamos cada vez más débiles, por supuesto. Y ya no debe quedarnos mucho eso. Me parece una lástima, pero creo que no puedo seguir escribiendo. Pobre, dice, Dios mío, lo más que quieras, cuida de nuestra gente. Al final. Y fue el otro día que ya murió. Y fijaros cómo en esta época pues la gente, digamos, poco le interesaba, aunque esta es una foto de un anuncio de periódico de Inglaterra. Puede ser que sea apócrifa, pero yo creo que puede tener mucho de verdad. Y fijaros lo que dice: se buscan hombres para peligroso viaje, salario reducido, frío penetrante, largos meses de completa oscuridad, constante peligro, dudoso regreso sano y salvo. Y en
en caso de éxito, honor y reconocimiento. Se dice que este fue, digamos, el llamamiento que hizo Shackleton para la tripulación del famoso viaje de los 22. ¿Ya? Entonces, bueno, son esas épocas que quedan en la historia, que nos gusta recordar. Y bueno, y luego hay un antártico ya de nuestra época, que murió en 1994, Priestley, que fue un marino también. Y él, pues, conociendo todo esto y varios viajes que hizo, él hizo como unas 10 o 12 campañas, creo que estuvo en la Antártida, dice, después de toda su experiencia, dice, como jefe de una expedición científica yo elegiría a Scott, porque se suponía que era un gran planificador, ¿ya? Para un raid, dice, polar rápido y eficaz a Amundsen. Y en medio de la adversidad, dice, cuando no veas la salida, ponte de rodillas y reza para que te envíen a Shackleton. Pues como Shackleton lo sacó a los 22, pues la verdad que el viaje de Shackleton fue totalmente épico. O sea, ellos salieron, inclusive estuvieron navegando bastantes días en un témpano de hielo. Y salieron a una isla que es la isla Elefante, pero más o menos ellos sabían dónde iban a salir, o sea, llevaban, inclusive estaban haciendo, digamos, la navegación astronómica y todo. Pero fue increíble, o sea, su viaje es totalmente épico. Bueno, y en esta carrera del polo, pues a otro de los que tenemos también es a Magallanes, que fue, digamos, el primero que llegó cerca. Luego tendríamos a Osses, Day, a los hermanos Nodal, que no los he nombrado, a Cook, a Weather, Ross, Bockrevik, Scott, Shackleton y Amundsen, que fueron en 1911. Y prácticamente con eso la carrera, digamos, del polo concluyó. Bueno, en cuanto a la flora y a la fauna antártica. En cuanto a flora, pues en la Antártida hay relativamente poco. Lo que más se encuentra es el clavel antártico, que es un clavelito muy pequeño que está sobre todo en la zona subantártica, que serían las islas. ¿Ya? Y luego muchas cosas, pues hay muchos musgos de ese estilo. ¿Ya? Esto que es lo que se denomina el pasto antártico, que sobre todo en las Islas Rey Jorge hay bastante, pero bueno, esto es lo más que vamos a ver. Lo más que vamos a ver en cuanto a flora, pues un campo lleno de pasto antártico, que por si acaso no se lo puede pisar, está muy protegido. Entonces, en la Antártida, por ejemplo, uno de los fumadores están peor que en los aeropuertos acá, porque no pueden fumar, o sea, y si fuman tienen que guardarse la colilla, la ceniza, etcétera, etcétera, o sea, porque está muy, muy restringido, o sea, el tema medioambiental se lleva muy a rajatabla. Y aquí, por ejemplo, una cantidad de líquenes, que es la única flora que se ve. Y esto, como les digo, en la zona subantártica y en la parte costera del continente. Ya entrando, pues en cuanto uno entra a algunos kilómetros no va a encontrar nada, excepto los pingüinos emperador, que son los más sacrificados. Más líquenes. Y en cuanto a fauna, pues una de las cosas que más se ve es el famoso krill. Aquí, para los que no lo hayan visto y no lo conocen, es una gambita muy pequeña, ahí comparado con una mano. Y bueno, a veces, por ejemplo, ahí en la base nosotros tenemos una invasión de krill muerto, que hasta ahora no se sabe. Yo le preguntaba a algunos biólogos y no sabían por qué, pero que llegan millones de krill, o sea, muertos, que llegan ahí a la playa y ahí parece que puede ser por algún cambio de temperatura o algo, y las corrientes lo van trayendo. Bueno, luego desaparecen y punto, ¿no? Y esto es lo que realmente alimenta, digamos, sobre todo a los cetáceos, a las ballenas, a los lobos marinos, las focas, es el gran alimento, es muy proteínico. ¿Vale? Luego muchas ballenas. De hecho, en Isla Decepción, que vamos a ver, hay una bahía que se llama Bahía Balleneros. Ahí funcionó una factoría ballenera hasta 1924, están en las ruinas. Es un sitio, digamos, la Isla Decepción, pues, es un sitio histórico de los más visitados. Entonces, y ahí, después de que la factoría ballenera cerró, que era Noruega, inclusive hay un cementerio, están los nombres y las cruces de algunos ahí se instaló una base inglesa, que inclusive tenía una pequeña pista de aterrizaje, y están los restos del avión que no lo llevaron nada. Entonces, en Decepción hay varias cosas que luego los vamos a ver. Está ahora mismo la base española, hay una base argentina. Hasta el 67 hubo una base chilena que fue sepultada por el volcán, porque Decepción es un volcán, y luego estuvo la base inglesa, y quedan muchas cosas históricas ahí para ir, ver y visitar. El turismo antártico está cada vez más concurrido, aunque no es nada barato. O sea, desde Ushuaia como referencia, si alguien lo quiere hacer, pues cuesta unos 7.000 euros el viajecito de unos 15 días. ¿Ya? Y eso en clase económica. Pues otro de
sea, son fósilos. Ellos, por ejemplo, no se mueven mucho, o sea, solamente se arrastran. Pero bueno, yo no sé cómo pueden arrastrarse porque pesan unas cuantas toneladas. ¿Ya? Pero de estos ven muchísimo, se ven muchísimo en esa parte. Luego tenemos las focas. Esta es una foca leopardo, que es una depredadora número 1, sobre todo de pingüinos. En cuanto en Decepción, por ejemplo, hay 2 pingüineras, son las pingüineras más grandes que hay en la Antártida. Una de ellas tiene unos 300.000 pingüinos y la otra tiene como 500.000. Entonces, y cuando aparece una foca leopardo, eso uno se da cuenta al tiro porque aparecen pingüinos en toda la playa destrozados, porque además se los comen un poco y los tiran. Entonces, y como cuesta mucho ir por el frío que se descompongan, pues están ahí su buen tiempo, ¿no? Aquí tenemos una foca leopardo. Aquí tenemos una foca de Weddell. Bueno, por si acaso la foca es la de la derecha, ¿no? Ya que, como ven ustedes, la gran ventaja de esto es que uno se puede acercar muchísimo. Ya, esta es la misma foca. Estos son, aunque aquí en los circos le dicen focas, pero son los leones marinos o elefantes marinos, que estos sí se mueven y pueden correr. Como ven ustedes, tienen una especie de patitas y saltan. Y hasta lo persiguen. A mí me ha perseguido uno. Y la verdad que me acojoné. Porque tiene unos dientes bastante largos. Entonces, en general estos bichos, como están muy poco, digamos, acostumbrados a la presencia humana, pues uno se puede acercar bastante. Y mientras no les cierre, por ejemplo, el paso hacia el mar, ellos están tranquilos en cuanto ven, porque es su salida natural. En cuanto ven que les cierran, ellos ya se ponen nerviosos. Y con los pingüinos, por ejemplo, los pingüinos son muy curiosos, sobre todo con los colores así muy llamativos, el naranja, el rojo. En cuanto lo ven a uno con algo rojo o naranja, van y empiezan a picotearlo, se acercan y están ahí con uno. Lo que pasa es que cuando uno los agarra también como que los estresa. Entonces muchas veces cuando, por ejemplo, con los biólogos, porque ahí nos ayudamos todos, entonces va uno y los agarran y bueno, y no hay cosa peor que le pueda pasar a un pingüino que lo agarre un biólogo, ¿no? Que ya le hace de todo, o sea, así que, y bueno, después lo deja, pero los pobres quedan como estresados y perdidos, ¿no? Y agarran una dirección y se van sin rumbo, a veces uno no sabe, o se quedan detrás, o sea, delante de una roca ahí un tiempo hasta que se les pasa el susto. Pero con los bichos ahí la verdad que uno la pasa muy bien y nunca yo había visto tanta fauna, digamos, y tan cerca. Luego, pues palomas antárticas, otra de las especies que más hay, cormoranes. Como ven, hay muchísimos. Luego están las gaviotas. Y luego este bicho, el pagarro o la escúa, que es un depredador que es como una gaviota pero más grande y negra, que es tremendo. O sea, y esto, por ejemplo, para estudiarlo, además son muy agresivos. Esto yo a los biólogos que iban a estudiar, por ejemplo, van a estudiar este bicho, se tienen que poner una mochila con unas antenas y es para distraerlos, porque si no se acercan y los picotean, como son muy grandes y sobre todo si se acercan al nido de la cría, los defienden muchísimo. Y luego, bueno, los pingüinos, que los pingüinos lo más fascinante de la Antártida. Estos son, y hay varias especies, estos son los pingüinos papúa, que son, digamos, característicos porque tienen el pico de color naranja. Son pequeñitos, más o menos de esta altura, unos 40 centímetros, medio metro. Luego tenemos los pingüinos Adelia, que son los más chiquititos, pero son muy agresivos. Tienen cara de malo siempre. Así que, y estos están sobre todo en la isla Rey Jorge. Normalmente ellos están como muy ubicados, digamos, en ciertos sitios. Por ejemplo, en Decepción lo que más hay son los pingüinos barbijos, que lo vamos a ver ahora. En Rey Jorge hay muchos de estos Adelia y los papúas están en otras islas. No se mezclan, o sea, son muy xenófobos. ¿Ya? Y estos otros que son los más curiosos, que son los pingüinos macaroni, que son los que menos se ven porque le dicen macaroni porque son como si fueran macarrones, digamos, que tienen en la cabeza, tienen una especie de coronita. De vez en cuando ahí a Decepción llega alguno. Y estos son los famosos barbijos. Estas son las colonias de que yo les hablaba, que hay una que le llaman la pingüinera, que es en la parte exterior de la isla. Y pues hay una colonia de unos 300.000 y otra de 500.000. Ahora, cuando uno va y los visita, dice, ¿y cómo pueden venir? Porque además ellos en tierra son muy torpes. Pero ponen, digamos, o sea, y tienen a las crías en lugares de difícil acceso, a ellos mismos les cuesta. Y ellos tienen que volver cada rato porque se alimentan en el mar. Entonces cada vez, y ese mar, por ejemplo, es muy, muy bravío. Entonces cada piña que se pegan los pobres con la ola, pero bueno, ahí van y los ven a saltitos llevando la comida, ¿no? Además es curioso, por ejemplo, con ellos, fijaros que ahí hay uno con un polluelo que está bastante gordito. Normalmente
cuando ustedes van y los ven, hay uno que está bien robustito y el otro muy flaco. Y ahí es la ley del más fuerte, o sea, es la ley de la selección natural. Porque entre el padre y la madre los cuidan, y ya cuando están de este tamaño, como lo ven ahí, forman lo que se llaman las guarderías, o sea, que son, digamos, o sea, círculos, y los mayores quedan, los adultos quedan y los cuidan, y los padres van a traer comida. Pero cuando llega el padre o la madre le empieza a graznar, y los dos se vienen, y cuando están a unos 2-3 metros, él empieza a correr. Entonces, y el que sigue corriendo y lo alcanza es el que come, el otro no come, come lo que le deja. Entonces, por eso es que siempre hay uno que es más gordo, y es el que va a sobrevivir normalmente. Porque al final ellos lo que hacen es abandonarlo, o sea, los abandonan y los dejan a su suerte. Pero sin embargo son de los animales que tienen el mayor éxito en la reproducción. ¿Vale? Esta es una foto de la pingüinera, como pueden ver ustedes aquí la cantidad de pingüinos, todos los puntitos que ven, si es que se los ven bien, son pingüinos. Esa es la única excepción. ¿Vale? Y este es el pingüino emperador, que es famoso, es más grande, más o menos está entre metro, metro 20. Este normalmente vive en el continente. Como me decía un pingüinólogo, es el animal más desgraciado que hay, porque tiene que empollar y empolla el huevo sobre los talones, porque el huevo hace tanto frío que no puede tocar el hielo. Si el huevo toca el hielo más de un minuto se congela y muere la cría. Entonces, es igual que, por ejemplo, si la madre o el padre están más o menos, ellos empollan a unos 100 kilómetros de la costa y tienen que ir a buscar el alimento, y cuando ya el polluelo está creciendo, pues va el padre o la madre. Si uno de ellos muere porque una foca leopardo se lo comió, prácticamente tienen que abandonarlo porque el padre tiene que ir a alimentarse y también muere. Es increíble la vida. Hay un documental de esto muy bonito, se llama El viaje del emperador. Si alguien lo ve también es fantástico. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los países que prácticamente están en la Antártida y las reclamaciones que hay. Pues hay reclamaciones territoriales de Gran Bretaña, Argentina, Chile, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda. Son los 7 países que reclaman, digamos, posesión en la Antártida. ¿Ya? El resto se reserva los derechos, o sea, son 5 países, Estados Unidos, de los signatarios del Tratado Antártico, Rusia, Ecuador no es signatario, Brasil tampoco, Uruguay sí, y ellos sí no se reservan el derecho, y si es que a alguien le cedieran alguna de sus reclamaciones, ellos reclamarían la suya, sobre todo Rusia y Estados Unidos. ¿Ya? Pero como ven, el tema de la Antártida pues, es una división que ha sido, digamos, toman el criterio del meridiano más oriental o occidental que tienen, por lo cual, digamos, todas las posiciones se sobreponen. ¿Vale? En esta vista lo vemos mejor, por ejemplo, aquí, si ven, esta es la zona, por ejemplo, que reclama tanto Noruega como Inglaterra, y es prácticamente la misma. En esta zona, hacia la derecha, aquí están Argentina y Chile, ya que prácticamente la zona es la misma, un poquillo más. O sea, la de Chile se desplaza un poco más por la isla de Pascua, porque ellos han tomado, digamos, el meridiano de la isla de Pascua. ¿Ya? Pero bueno, son reclamaciones que estarán ahí, porque al final, digamos, el Tratado Antártico no permite ninguna reivindicación territorial. ¿Ya? Y seguirán ahí. El Tratado Antártico data de 1957-58, que fue el año geofísico internacional. En realidad se toman los 2 años, ¿por qué? Porque se tomaron, digamos, los veranos para hacerlo coincidir con el verano antártico. Entonces fue desde 1957 hasta 1958. Y en ese año geofísico intervinieron 67 países. Y ahí fue ya el inicio de lo que sería el Tratado Antártico. Y ahí fue para permitir la colaboración, digamos, entre todos los países. Y el Tratado Antártico se firmó en 1959. ¿Ya? Fueron en principio 12 países los que lo firmaron. Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón. Todos estos tienen base en Antártica actualmente. Ahora hay como 50 países que son, digamos, miembros del Tratado Antártico, de los cuales 28 ya son consultivos y el resto que son como 10 que están todavía en proceso de ser consultivos. Signatarios solamente pueden ser los que en principio firmaron, o sea que son los 12 países, y el resto son consultivos. España es miembro consultivo desde 1988, o sea, para ser miembro consultivo tuvo que en principio instalar una base que fue la Juan Carlos I, la primera que se instaló en Livingstone,
y se tenía el refugio en Decepción, que ya digamos a partir de 1989 también se la creó como base antártica. Pues, ¿cuáles son las características de este tratado? Que está abierto a toda la comunidad internacional. ¿Qué es lo único que te exigen para ser miembro del Tratado Antártico? Que tengas, digamos, proyectos de investigación, ¿ya? Que puede ser, o sea, en una base propia o puede ser en bases compartidas, como lo hay en muchos países. Por ejemplo, en la base española van investigadores de otros países. Yo estoy con franceses, alemanes, japoneses, ingleses, norteamericanos. Entonces, en la Argentina también, y hay mucho intercambio. O sea, la Antártida es el mundo ideal, ahí todo el mundo se quiere y todo el mundo se ayuda. Eso es fantástico, ¿ya? Y no se necesita dinero además. ¿Ya? Bueno, regula todos los principales aspectos de lo que es, digamos, el manejo, la gestión del continente, y todas las decisiones son adoptadas por consenso. La sede es en Buenos Aires, no tiene normas coercitivas, lo único que puede hacer es sugerir, ¿ya? Y es de duración indefinida, ¿vale? Pues el primer artículo, que es para fines científicos, en el segundo que habla que, digamos, promoverá todo lo que es el intercambio de la información. En el tercero, lo que yo les decía, que no se admiten reclamaciones territoriales. O sea, la Antártida es territorio de todos, o sea, o de nadie, como querramos verlo, pero digamos está abierto para todos, con fines pacíficos. ¿Ya? Están prohibidas las pruebas nucleares y todo lo que es residuos, por eso digo que hay un control, digamos, medioambiental tremendo. Y la zona antártica es a partir del paralelo 60. De hecho, por ejemplo, para efectos de navegación, eso es así, o sea, a partir del paralelo 60 ya se consideran aguas antárticas. ¿Ya? Bueno, y luego, pues las partes consultivas tendrán derecho a nombrar observadores ante cualquier controversia que haya. Los idiomas oficiales son el inglés, el ruso, el español y el francés. ¿Vale? Y luego hay otro documento que se firmó en 1991 y es el Protocolo de Madrid. Y esa es prácticamente la protección medioambiental, en la cual la Antártida ha sido declarada zona especialmente protegida. Y hay zonas, digamos, en las cuales solamente nosotros podemos entrar con permiso especial. Toda la Antártida ya está protegida de por sí, pero digamos, hay zonas en las cuales solamente podemos entrar con fines de investigación, o sea, y eso está muy regulado. Inclusive el mismo turismo, que cada vez es, digamos, más fuerte, y espero que tampoco se vuelva desde mi punto de vista es que no se vuelva un turismo, pues, de estos turismos salvajes y ruidosos, ¿no? Porque por ahora es un turismo que está bastante controlado, sobre todo va gente muy mayor que tiene tiempo y tiene el dinero para hacerlo, pero cada vez, digamos, hay más. Yo en las últimas campañas que he visto, por ejemplo, en verano ya veía por lo menos una o dos veces al día que te llegaba un crucero casi como los que llegan a Cádiz. Entonces, con mucha gente. Aunque todavía, por ejemplo, las rutas van a los turistas y las rutas están muy marcadas, hay observadores, pero bueno, cada vez, como les digo, hay más gente que visita. Bueno, en cuanto a las bases, pues en las bases antárticas son 26 países que tienen bases en la Antártida, ¿ya? De las cuales son 78 bases y de las cuales son 36 permanentes. Los que tienen bases permanentes son Argentina, Chile, Estados Unidos y Rusia y China. El resto, pues, son bases de verano. Y ahora, pues, lo que les voy a mostrar es, digamos, las bases principales que hay. Estas son las bases que hay, como ven ustedes, en la parte subantártica, que serían las islas Shetland. Esta es la isla Rey Jorge que les decía. Es donde más bases hay. Y la isla de Decepción, que es la que tenemos acá, aquí está solamente la base española, que es una, pero en realidad hay una base argentina también. ¿Ya? Y luego hay muchas en lo que sería la parte del continente, en la península antártica. De estas, pues, las más famosas son la Amundsen Scott. ¿Por qué? Porque está en el polo sur geográfico, como les decía, tiene el polo sur ceremonial, es de las más antiguas. ¿Ya? Fue construida en 1956, ahí vemos una fotografía de la base, eso es en pleno verano. ¿Ya? Está a 2.835 metros porque está en pleno centro del continente. Y la temperatura máxima que tienen en verano es de 13 grados bajo cero. Se ha llegado, pues, a temperaturas de 49 bajo cero, ¿no? Ahí es donde se tiene el polo sur ceremonial y también se tiene el monumento donde Amundsen en 1911 llegó y colocó, digamos, su hito de haber llegado al polo norte. ¿Ya? Pues esto es lo que sería, es muy visitado. Este es el hito que actualmente se tiene, digamos, como polo sur ceremonial, es el monumento que hay. ¿Ya?
Luego otra base famosa es la Vostok que le decía que está en el polo del frío, entre el polo del frío y el polo geomagnético. Y justo debajo de esa base hay un lago, el lago, digamos, congelado más grande, que se ha descubierto hace muy poco, hace unos 6-7 años. Fue establecida también en 1957, fue cerrada en una época durante la crisis rusa. Está a 1.300 kilómetros de lo que sería el polo geográfico y está casi a 3.500 metros. Y aquí es donde se han alcanzado los valores récords de frío, 89 grados bajo cero. Luego esta es la Princesa Isabel, que es una base de belga. ¿Ya? Y en la isla Rey Jorge. En la isla Rey Jorge hay bases de muchos países. ¿Vale? Hay bases de Argentina, Chile, Rusia, Uruguay, Brasil, Perú. Si os fijáis, todos estos puntos negros que tenemos son bases y sobre todo en esta zona, que es la bahía del Almirantazgo, pues ahí están todas las bases. De hecho, Chile tiene 3 bases ahí, están muy pegaditas. La Presidente Frey, que es donde les he comentado que está el aeropuerto. Luego tiene otra que es del Instituto Antártico Chileno, que es Antonio Escudero. Y luego tiene otra que, bueno, dicen ellos que es base, otros no la consideran, que está también ahí pegada. Pero lo más importante aquí es que aquí sí tenemos el aeropuerto, que es, digamos, el sitio que se utiliza para salir cuando se puede. No siempre, más seguro siempre salir en barco, porque sabe que el barco sale, el avión no sabe si va a llegar o no, porque depende mucho del tiempo, ¿no? De las condiciones meteorológicas. Y hay una cosa muy curiosa aquí en la base chilena, que es la Villa de las Estrellas, que es un barrio, ¿vale? No sé si se ve ahí en la fotografía, pero fijaros, o sea, abajo dice la población. Ellos llevan un censo, pues 51, yo la última vez que fui habían 40, habían descendido. ¿Ya? Y llevan el censo, ¿por qué? Porque como es una reivindicación territorial, ahí ha nacido ya gente, entonces los tienen, digamos, datados de que han nacido y todo eso. En Argentina también pasa lo mismo, en una base que es la base Esperanza, pero que está en la parte del continente. ¿Ya? Como ven aquí, pues tenemos hasta oficina de correos de Chile, hay una escuela, esta es la escuela con sus profesores, entonces están ahí los chicos y yo la vez que fui tenían 14 alumnos, entonces porque es, digamos, para la gente que va tanto la parte militar como la parte civil que está en investigación. También en la isla Rey Jorge hay 2 bases que son muy bonitas, o sea, la base rusa, que es la Wellinghausen, que los rusos, hay un morrito ahí muy cerca, se han llevado hasta una iglesia ortodoxa desde Rusia, que la tienen ahí, es fantástica, es muy pequeñita, pero es de madera, total, y todo eso, que es la foto que ven ahí. Y luego en la base china, bajando esta parte, que esta es la base china, que es gigantesca, ven aquí esta bola que les decía, ese es el campo de fútbol. No es fútbol 11, es fútbol 7, pero es un campo de fútbol, ¿no? Entonces es una base gigantesca. Yo la vez que fui a visitarlo pensé que no había gente, porque no encontrábamos a nadie. Y empezamos a abrir puertas hasta que apareció un chino ahí y ya le preguntamos, y había sido el segundo de la base, que nos hizo conocer todo, fantástico. Y ahí lo bonito que tienen es que hay una leonera muy grande. Y aquí, por ejemplo, ven una foto de los leones marinos que están ahí. Entonces, que son sitios, digamos, para visitar. ¿Vale? Sobre la investigación española. Bueno, pues los primeros investigadores fueron sobre el año 82, a la firma del Tratado Antártico. Y ya España, digamos, mantuvo su posición de ser miembro consultivo. Pero para ello tenía que, digamos, demostrar la necesidad de hacer investigación. Y ahí fue que se hizo el primer campamento temporal en Livingstone, que es lo que actualmente es la base de Juan Carlos I. ¿Ya? El 27 de octubre de 1986 ya se puso la piedra fundamental para la construcción de la base. ¿Ya? Y en la última campaña que yo estuve, pues habían 15 proyectos, más o menos eran 100 días de media de proyecto, habían 70 investigadores en las 2 bases y eran 12 países que había. ¿Qué proyectos hay? Pues fijaros, hay desde el nuestro, por ejemplo, que era mantenimiento de series temporales geodésicas para cuestiones de tectónica y volcanismo. Luego habían cuestiones de vegetales, luego hay de perforaciones, contaminantes orgánicos, geomagnetismo, emisiones de gases, especies invasoras, estudios de permafrost, después está algas microbianas. En 2009, por ejemplo, un gran descubrimiento en Livingstone, que fue hecho por españoles, que descubrieron alrededor de 10.000 virus
en un lago antártico congelado. Que se supone que en la Antártida hay muy pocos virus, pero fíjense la cantidad que ese fue un pelotazo, digamos, en investigación, ha sido muy famoso. Fue publicado ese por la revista de investigación más famosa que hay, que es Nature. Entonces, y eso pues son cosas, digamos, que se pueden hacer en este sitio porque es una catedral para la investigación. O sea, y además la gran ventaja es que, digamos, está totalmente exenta de lo que es la contaminación humana y de la influencia humana. De hecho, uno ahí puede dejar sus equipos y sabe que no se le van a perder. Nosotros dejamos equipos todo el año, vamos cada año y recuperamos datos. Entonces, porque la gente que va de turismo está muy controlada y normalmente no se dedica a eso. O sea, entonces es una gran cosa. Y después, por ejemplo, todas las cosas que uno puede hacer así, pues como cuestiones de series y todo, las puede extrapolar acá. Una de las cosas, por ejemplo, que hicimos en mi grupo fue estudios que habíamos hecho en la Antártida, luego los utilizamos en toda la crisis que hubo del volcán del Hierro, en Tenerife. Fue una técnica que hicimos con cuestiones, digamos, de datos geodésicos aplicados a botanismo. Y se pudieron, digamos, predecir varias cosas. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las instalaciones que tiene España? Pues tiene, la primera es la base Juan Carlos I, luego estuvo el buque Las Palmas, que ha estado prácticamente hasta el 2011, ya no ha sido desguazado, pero ya ha sido pasado, ya la Armada le ha dado otra utilidad. Se pensaba construir otro barco para eso, pero hasta ahora, digamos, con la crisis no se ha podido. Y este año pasado que hubo, ha ido otro buque, aunque no es buque antártico, es buque de investigación, pero como va en verano, digamos, sacó su certificación para ir a la Antártida y estuvo allá acompañando a los científicos, que es el Sarmiento de Gamboa, que es un buque que tiene su base en Vigo. Y también estuvo el Hespérides. Luego está la base Gabriel de Castilla. ¿Ya? Esas son las plataformas que tenemos. Bueno, el Hespérides, que prácticamente es una gran instalación científica, el buque es de propiedad del Ministerio de Educación y Ciencia, pero es gestionado por la Armada. ¿Ya? Tiene su base en Cartagena, tiene una dotación de 55 personas y puede llevar hasta 37 científicos. La verdad que el barco, digamos, como plataforma científica es fantástico. Ese y el Sarmiento de Gamboa, que yo los conozco, pues tienen todo, digamos, para hacer investigación. Y el mantenimiento del equipo científico lo realiza la Unidad de Tecnologías Marinas del Ministerio de Educación y Ciencia. Bueno, estas son, digamos, los organismos que han ido en el Hespérides, pues universidades, organismos del CSIC, muchos proyectos. El Hespérides prácticamente, cuando va a la Antártida, va también a hacer proyectos. En el caso de Las Palmas cuando iba era más un buque logístico. Se dedicaba, digamos, a dar apoyo a las bases y a los científicos. Como les digo, si no hubiera sido eso, muchas de las cosas no se podrían haber realizado. Las Palmas hizo algún proyecto, pero no era específicamente un buque, digamos, una plataforma científica como lo es el Hespérides. Bueno, esta es una vista, digamos, de toda la programación de la campaña, que hay, como ven, es todo el año que hay que programarla para ir los 2 o 3 meses que a uno le toca. Normalmente cuando uno va a una campaña, pues suele salir de aquí a fines de noviembre, llega ya a principios de diciembre. Ahora ya se hace de diferente manera, antes íbamos todos juntos, ahora la dotación se va un poco antes y cuando llega, pues toda la parte, digamos, de la habitabilidad y los servicios de las bases ya están operativos, con lo cual el científico se dedica a trabajar. Y la gente que está ahí, la dotación, realmente se vuelca en apoyarnos en todo lo que necesitemos. O sea, desde un tornillo que uno necesita hasta llevarlo y traerlo las veces que sea necesario o servirnos hasta de pinches muchas veces. O sea, de ayudante, yo que trabajo con equipos geodésicos, pues muchas veces me llegaba ahí al jefe de la base que me ayude, porque no había gente. Entonces, pero como les digo, o sea, el apoyo que dan es tremendo. ¿Vale? Las Palmas, como ven Las Palmas, pues he puesto esa foto porque es para que lo comparen. En lo que uno iba a la Antártida, parece una cajita de fósforo, ¿no? Pero llegaba, era un buque muy marinero, o sea, navegaba muy bien, pero era bastante incómodo. Lo fantástico que siempre ha tenido es la tripulación. O sea, la tripulación realmente se volcaba con nosotros y hacía que todas esas incomodidades que había, pues no, realmente no eran superadas. Uno se iba ahí a la cámara de científicos y pasaba por la sala de máquinas y al frente estaba la cocina y no sabía si estaba oliendo a diésel o a comida, ¿no? O sea, pero se pasaba muy bien. Y claro, ahí tampoco uno no puede divertirse mucho porque el salir afuera es muy frío, o sea, nadie puede, o sea, tienes que hacer la vida prácticamente dentro del barco. Bueno, estas son disposiciones del Ministerio de Defensa. La base Juan Carlos I, como les decía, está en Isla Livingstone.
es considerada una gran instalación científica. Realmente ahora está con nuevas instalaciones. Las nuevas instalaciones se iniciaron en 2008, se paralizaron con la crisis, pero se han vuelto, digamos, a reactivar. ¿Vale? Esta es una fotografía nueva y, como ven, tiene una forma pues de hélice. Son tres cuerpos que tiene la base. Entonces, antes eran contenedores que estaban, digamos, puestos en un lado y el otro, pero ahora está mucho más organizado. Luego está la base Gabriel de Castilla, que está en Isla Decepción. Isla Decepción, como pueden ver, es esta isla que vemos acá. Es uno de los pocos volcanes activos que hay en la Antártida. Ahí en esa isla, pues la mayoría de los estudios que van muchos estudios de biología, tanto biología marina como pingüinólogos y gente que estudia los fósiles. Luego hacemos muchos estudios de vulcanismo, al ser un volcán, y también de tectónica, ¿ya? La parte de permafrost. Sin embargo, en Livingstone, por ejemplo, va mucha gente que se dedica al estudio de glaciología, porque hay glaciares mucho más de respeto. Bueno, las misiones prácticamente es mantener, de la base Gabriel de Castilla, mantener la presencia de España en la Antártida y proporcionar sobre todo el apoyo logístico a todo lo que es la investigación científica. Y también realizar proyectos que sean de interés para el ejército de tierra o las Fuerzas Armadas, o el que autorice el Ministerio. La dotación de la base son 11 personas, para que ustedes vean. Hay un jefe de base, hay un jefe de logística, luego hay un médico, está la parte de movimiento y navegación, que suele ser 2 personas, el área de medio ambiente también, motores, instalaciones, y en alimentación, que desde hace poco son 2, porque se consideró que normalmente pues éramos en principio 20 personas, la base se amplió. Como pueden ver aquí, antes solamente había este módulo, ¿ya? Y en este módulo se hacía toda la vida. Ahora se han puesto 2 módulos. Un módulo es como de trabajo y el otro es de habitabilidad, ¿ya? Y aparte pues se tienen otras instalaciones. Acá se tienen estos iglús, que son iglús de trabajo. Uno, digamos, para pingüinos, otro para otras cosas, sobre todo, digamos, con cuestiones que pueden causar contaminación, olor. Y también cuando hay mucha gente lo utilizan para dormir. Ahí uno la pasa un poquito mal, porque como no llega ahí la energía eléctrica, lo que ponemos es un calentador, y cuando se apaga y listo. A las 5 de la mañana ya hace un poquito de frío. A mí me decía un amigo, porque un día fue a verme, yo me había puesto tantas mantas y me dice, no se va a morir de frío, me dice, por aplastamiento. Bueno, aquí ven cómo es la distribución de la base Gabriel de Castilla. Pues yo les muestro la Gabriel de Castilla porque es la que más conozco, donde más tiempo he pasado, ¿vale? Aquí tenemos en esta parte, que es, digamos, donde se hace la parte de vida social. Tenemos un salón, está la cocina, una oficina para el jefe de base. En este segundo módulo lo que tenemos son dormitorios y baños. Aquí está el módulo de náutica para salir, porque uno, cuando se tiene que trasladar a otro punto, por ejemplo, si vamos acá a cualquier punto de la isla, que la bahía de Puerto Foster más o menos tiene unos 8 kilómetros de diámetro. Entonces, pues se pasan unos cuantos minutitos navegando. Y para ir, pues uno tiene que ir con traje de supervivencia, porque no puede ir de otra manera, por si se cae o cualquier cosa. Entonces, el tiempo que tienen ahí para recuperarlos es de 4 minutos. Y con traje de supervivencia se puede esperar un poco más, digamos, pero tampoco no tanto. Entonces, pero si cayera uno sin ropa, pues en 3 minutos ya está frito, ¿no? Entonces, cada vez que uno sale, pues lo primero que hace es pasar aquí por el módulo de navegación y vestirse, ¿no? Ya sale bastante gordo. Luego se tiene el módulo científico, que es esta parte que vemos aquí, en la parte de arriba. Y aquí es donde realmente todos los científicos nos juntamos, digamos, a hacer los trabajos. La rutina que hay, pues, la diana es sobre las 7 de la mañana, hay una hora ahí de limpieza y todo eso. Luego de eso se va al desayuno, y a las 10 de la mañana se está saliendo. Se vuelve como a las 2 de la tarde, se almuerza y luego por la tarde se vuelve a salir. Es más, o sea, si uno quisiera podía salir todo el día, porque tenemos luz en verano todo el día. O sea, pero realmente se respeta, digamos, ese horario. La hora que se lleva es la hora argentina. Hubo un año en que un jefe de base se le ocurrió poner la hora española, y cuando llegamos, pues los investigadores era un poquito complicado, porque era como poner
invierno, ¿no? O sea, cuando hace más frío uno salía. Entonces, y cuando estábamos volviendo era cuando el sol empezaba a calentar un poquito. Entonces, evidentemente todo el día, digamos, ahí había luz, pero la curva de temperaturas es diferente. La curva de temperatura va por la hora, digamos, local. Entonces, eso hay que respetarlo. Bueno, fue la única vez que se lo hizo, digamos, con el tema de las comunicaciones, porque realmente era cómodo, pero para trabajar era, lo hacía muy complicado. Bueno, estas son más vistas de lo que sería la base y la isla de excepción. Como vemos aquí, esta es la parte de lo que sería la caldera del volcán en un momento que colapsó y prácticamente rompió y dio la entrada al mar. Esta entrada, que se llama los Fuelles de Neptuno, tiene un ancho de unos 300 metros. O sea, para entrar en barco es bastante complicado, porque normalmente hay muchos vientos. O sea, el capitán del barco tiene que ponerse en esta parte pues, y enfilar y entrar a bastante velocidad también. O sea, es una maniobra complicadita. Estas son, digamos, ya vistas de la Antártida. Esto es un iglú, donde pues, en épocas en que se sobrepasa la capacidad de la base, también se utilizan como dormitorios, y ahí están grupos de gente, digamos, trabajando, ahí recuperando un hito bajo la nieve, eso cuesta mucho. Estas son las condiciones de trabajo. Estas son fotografías de mi grupo de investigación. Aquí nosotros trabajamos con equipos GPS para mediciones, pues, y más o menos cuando se llega, sobre todo antes de Navidades, la situación casi siempre es esa. A veces se da pues, la coincidencia de que hace un buen año y llegamos, esa isla o está blanca o está negra, ¿ya? O está llena de nieve, o si no es una isla como es volcánica, pues todo es piroclasto y es negro. Estas son condiciones también para trabajar. Nosotros trabajamos con niveles del mar, pues a veces está congelado y hay que meterse ahí y apechugar con lo que haya, ¿no? Pues vistas de más momentos antárticos, pero bueno, a veces uno no trabaja solo. Aquí tenemos guardianes que nos ayudan también con los equipos, ¿ya? Aquí tenemos un pingüino que se nos ha puesto junto a un GPS, un lobo marino que está también ahí ayudándonos con el servicio de guardia, y también tenemos hasta inspectores, ¿ya? Ahí vemos un pingüino que está inspeccionando el trabajo también. Como le digo, o sea, son bichos que pues, se acercan mucho, y por ahora ahí tenemos otro, ¿vale? Otro grupo es un grupo de Granada que va y hace trabajos de sismología en la isla, y bueno, hay también algún momento de distracción, ¿no?, para los investigadores, así que de vez en cuando vale la pena. Y bueno, ahí cada uno pues pone el sitio donde es, y es, digamos, la forma en identificarse. Estos dos, uno es de San Fernando y el otro de La Roda, así que cada uno pone su sitio. Esto es bajando un cerro que hay justo yendo a la Pingüinera, como les decía. Esta parte de acá es la parte de la Pingüinera, es un sitio bastante inaccesible para nosotros. Los pingüinos viven ahí y la pasan bien. Esto, por ejemplo, es un momento de expansión, puede ser después de la comida o un momento de relax, que suele ser después de las 10 de la noche. También nos reunimos a contar un poquito ahí las experiencias, qué es lo que ha pasado, y los que no tenemos trabajo, porque muchos tenemos que recolectar y ver, digamos, cómo han salido los datos y todo eso. Pero bueno, hay para todo. Pues aquí los pobres pingüinos ahí sufriendo un poquito el frío, pero ellos, bueno, se agrupan y la pasan bien. ¿Ya? Esto en la base, el tótem, que es muy identificativo. Cada uno que llega ahí pone su identificación de la zona donde llega y todo eso, ¿no? Y esto es como el monumento que hay frente a la base, que es, digamos, la piedra fundamental que se ha puesto, y hay unos huesos de ballena y todas esas cuestiones. Y luego se colocan las banderas de todos los investigadores de los diferentes países. Pues ahí está, bueno, la bandera española, como no puede ser de otra manera, y hay también investigadores de Portugal y de Estados Unidos. Entonces a veces han llegado a haber 7 o 8 banderas ahí como si nada. Y bueno, más fotografías aquí de momentos antárticos. Para que veamos, esta es una vista de Isla de Excepción, de un cerro que se llama Cerro Caliente. Esto sería toda la bahía, y este es un barco que normalmente se fondea frente a la base, y desde ahí lo que se hace es barqueo, porque no hay ningún muelle. Todo el material y todas las personas es en barqueo, en sodia. ¿Ya? Como les decía, el tema medioambiental está bastante controlado. Entonces esta es la parte de residuos, de manejo de residuos, que lo llevan a cabo el veterinario y un equipo que él tiene de la base, de la organización.
aquí es una videoconferencia que normalmente se da en Navidad o Año Nuevo, coincidiendo con las fiestas, pues se hace una videoconferencia y a veces, digamos, está el presidente de gobierno o el ministro de defensa y habla con la gente de la base. Entonces se dan los saludos y también, bueno, salen por aquí, más de uno es famoso ya aquí en la televisión. ¿Ya? Y luego está la fiesta de Navidad o Año Nuevo, que nos reunimos pues y la tripulación ahí se ha puesto su uniforme, el resto estamos como podemos. ¿Ya? Esta es la tripulación con toda la gente que estaba ese año. Y bueno, ya para concluir, lo que quería es reivindicar una frase de Ernest Shackleton, que dice que las regiones polares dejan en todos los que han luchado en ella es una marca de profundidad que muy difícilmente pueden explicarse los hombres que no han salido jamás del mundo civilizado. Y esto es verdad. O sea, todos los que hemos estado en la Antártida realmente, digamos, o sea, nos apasiona el tema, nos hemos llegado a compenetrar tanto con ese continente, y por aquí creo que hay más de uno antártico. Así que, y pues se forman unas relaciones de amistad, de trabajo, que son increíbles. O sea, pese a estar poco tiempo, pues a veces estamos un mes, 2 meses. Yo he estado en una campaña completa, que han sido 4 meses, y luego las otras hemos estado por etapas, digamos 2 meses. Pero se forman unas relaciones tan fraternas y tan de amistad que la gente empieza a llorar, cuando uno se viene o se viene alguien, y luego se mantiene durante el tiempo. Yo hasta ahora, por ejemplo, mantengo amistad con gente de mi primera campaña, que fue el año 88 con los peruanos. ¿Ya? Y bueno, con los de la campaña Antártica, que fue la primera que fui acá, fue en 2007-2008, que seguimos manteniendo comunicación, nos reunimos cuando podemos. Si vamos al sitio donde está uno de ellos, le llamamos, entonces es fantástico, ¿no? Y para concluir mi charla, pues lo único que quería yo es agradecer, sobre todo, y si hay alguien por acá, que se nos haga llegar a la tripulación del buque Las Palmas, sobre todo del buque Hespérides, y de las bases españolas Gabriel de Castilla y Juan Carlos I. Sin toda esa gente que prácticamente se vuelca con nosotros, toda la investigación y todo lo poco que yo he podido contarles acá hubiera sido imposible. Y bueno, con esto pues doy paso al coloquio y estoy presto a todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Lo que nos pregunten. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Pues la foto no se huele, pero con tanto pingüino y tanto lobo... Es que depende, eso lo iba a decir, depende de dónde esté. ¿Ya? Entonces, si está en una pingüinera huele muy mal, se la ve muy bonita, pero huele muy mal. Y de hecho un pingüino, por ejemplo, uno lo ve tan bonito, pero huele mal. ¿Ya? Por si acaso, como curiosidad. Ahora no tanto, pero al principio, por ejemplo, el tema del agua estaba muy restringido. Y a lo único que se les estaba permitido bañarse todos los días eran los pingüinólogos. Ya no digo por qué. Entonces, pero bueno, esto depende, digamos, de dónde esté. Las sensaciones son diferentes y también los colores pueden ser diferentes. O sea, el blanco da para mucho. Ahí en la isla de Decepción, por ejemplo, hay una serie de glaciares que están justo frente a la base, que de hecho uno se llama glaciar negro, glaciar rojo y glaciar verde. Y son glaciares de hielo, pero tienen el color por cuestiones de tierra, que el viento ha ido trayendo y le da cierta coloración. Entonces, pero bueno, las sensaciones son diferentes, digamos, para cada ocasión. Hay de todo. Lo único que yo siempre les voy a decir que la experiencia es fantástica y el que pueda vivirla, pues lo animo a ello. Los módulos que están instalados ahí, las estaciones, tienen que ser muy caras, como el mantenimiento, el personal, el desplazamiento, etc. ¿Tan rentable es tener, a través de esas investigaciones, tan rentable como para mantener esos gastos? Es bastante rentable, es bastante caro, pero más digamos que el material en sí, porque los materiales son relativamente baratos. Lo caro es el transporte. Para nosotros, por ejemplo, como referencia, nos faltó una bolsa de cemento, porque se nos acabó. Estoy hablando de una bolsa de cemento, cuesta 3 euros. Pues la bolsa de cemento nos llegó y cuando nos pasaron la factura, con el transporte y todo, salía casi 300. ¿Ya? Porque además habíamos pedido una bolsa. Pero bueno, muchas veces, digamos, hay que hacerlo porque se necesita. O sea, necesitábamos monumentar y esas
cosas, o sea, y no llegaron, no llegó a tiempo. Pero el tema de los módulos, cuando se hicieron los módulos de la base Gabriel de Castilla, pese a que han sido en la Antártida, yo creo que han sido bastante económicos. O sea, en eso el Ejército de Tierra ha hecho una gestión fantástica. O sea, porque los módulos los fabrican ellos para instalaciones que tienen, y lo que hicieron fue transportarlos. El transporte es lo más caro. Ahora, el tema de realizar investigación allá es bastante caro, pero también hay que ser conscientes de que la Antártida pues, es un santuario de investigación. O sea, hay muchas cosas que se hacen allá y que no se podrían hacer acá, por el tema de la influencia humana, ¿ya? Allá usted tiene la ventaja de que está solo, digamos, prácticamente ahí en ese mundo. Puede dejar sus equipos, sabe que no se le van a perder, sabe que sus datos van a estar. Ahí una de las cosas que más valoramos los científicos es el tema de las series temporales. Por ejemplo, en meteorología, en cuestiones geodésicas, entonces, que son muy difíciles de llevar. Entonces, en la Antártida, por ejemplo, ya nosotros tenemos una serie temporal de lo que son niveles del mar y que lo utilizamos para determinación de niveles del mar y ver, digamos, variaciones en el cambio climático desde el año 2007, que fue, fíjense que mi grupo está yendo a la Antártida desde 1996 y el 2007 recién pudimos instalar el primer mareógrafo permanente, porque no se podía, o sea, no se encuentra el sitio, si uno lo deja se lo lleva el hielo. Entonces, desde el 2007 ya tenemos una serie completa. Ahora las condiciones son diferentes, evidentemente no son las mismas de hace 10 años. Desde el 2008, por ejemplo, ya estamos conectados a Internet prácticamente. En la base Gabriel de Castilla nos hemos conectado en el 2008 a un satélite militar y la conexión a Internet es permanente. Antes no, antes era carísimo eso. Se hacía a través de un sistema que se utilizaba mucho en la Marina, que es Inmarsat. En esa época, el minuto de hablar por teléfono o el mega de datos salía 6 euros. Entonces, ahora ya eso es gratuito, básicamente, porque ya está pagado. Pero todo lo que se pueda conseguir en la Antártida es muy valioso. Es muy valioso porque además todo se extrapola y toda la investigación. Lo que pasa es que la investigación no solo en la Antártida, sino la que se hace acá. Los resultados no son inmediatos y además uno no lo tiene que ver como una inversión. En principio la investigación siempre será un gasto, pero es un gasto que es necesario, porque si no hay investigadores tampoco avanzaríamos en muchas cosas. No sé si con eso le aclaro la duda. Sí. ¿Cuál ha sido la contribución científica más importante de la base española a nivel reconocido a nivel mundial? Pues yo creo que en el último tiempo yo creo que lo más reconocido y lo que más ha sonado a nivel mundial ha sido lo que yo les comentaba, el tema de los virus, del descubrimiento de los 10.000 virus, que eran virus desconocidos. Y fue por un grupo de investigadores españoles del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Ya? Eso ha sido, como le digo, un pelotazo en la investigación, porque se creía que en la Antártida había muy pocos virus. En realidad hay pocas bacterias. De hecho, si uno tiene una herida, cuesta mucho que cicatriza ya, hasta que sale, o sea, hay que tener mucho cuidado. Pero sin embargo hicieron ese estudio y aparecieron 10.000 virus nuevos. Entonces, eso, por ejemplo, no se conocía. Esa gente lanzó un artículo que está, como le digo, en la revista más prestigiosa que hay, que es una revista que publica 4 veces al año, y ahí se dan collejas por publicar, y le recibieron el artículo de inmediato, o sea, que fue el 2009, lo pueden ver ustedes, que todos los periódicos acá también pues lo publicaron. Entonces es una noticia que a nivel mundial sonó mucho. Pero después hay otros, digamos, descubrimientos menores, pues en cuestiones, digamos, de tectónica, en cuestiones de glaciología, que bueno, lo que pasa es que en ese tema, por ejemplo, hay más investigación y tampoco no es que retumbe mucho cuando uno saca algo, pero la contribución española es bastante fuerte. De hecho, España en la Antártida tiene mucho peso como país investigador, ¿ya? Por la cantidad de gente que va, los grupos de investigación que participan, y sobre todo las plataformas que proporciona y la facilidad que da también a otros países. Hasta ahora se sigue llevando, por ejemplo, a los búlgaros. Los buques españoles recogen a la gente de la base búlgara. La base búlgara también está ahí en la isla Livingstone, está como a 2 kilómetros. Y ellos no tienen plataforma, por ejemplo, para moverse. Entonces van en
Palma lo recogía. De hecho, como lo recogía todos los años, había un camarote que se llamaba Bulgaria. Entonces, y decía, cuando no iban los búlgaros, decía, ¿quién quiere ir a Bulgaria? Y ya sabíamos que era eso. Entonces, y hacía todo. O sea, de hecho, fíjense la cooperación que hay entre países, que con esta crisis, hace 2 años, no fue ningún barco español. Las Palmas porque ya estaba fuera de servicio y el Hespérides porque no tenía presupuesto. Y lo que hizo el Ministerio de Educación fue sacar una partida a través del Ministerio, fue algo raro, digamos, del Ministerio de Minas, no sé cómo hicieron, para financiar el viaje, porque no había proyectos, para financiar el viaje de investigadores que tenían instrumentos, que estaban manteniendo series temporales. Pero como no había barco, de hecho los compañeros míos, y yo no fui, o sea, fueron 2 compañeros de aquí de la Universidad de Cádiz a revisar los datos que habíamos dado, a ellos los llevó el buque brasilero y salieron en un buque chileno. Entonces, y todo eso, por ejemplo, bueno, es colaboración entre países. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, yo he salido de la base Gabriel de Castilla y se va a Rey Jorge. Y bueno, normalmente uno hace la predicción porque el avión va a llegar, supone que va a llegar pues, al día siguiente de que uno llega, pero el avión a veces, yo estaba hasta una semana ahí. Y esa semana pues te vas a una base chilena y te dan de comer, te ayudan y todo, o sea, y eso pues, no lo paga nadie, digamos, ¿no? Porque si llega un chileno a la base española también se le da lo mismo. Entonces todo es colaboración, como le digo, es el mundo ideal, todo el mundo se quiere, se colabora, ojalá todo fuera así, ¿no? No se lo deja a la calle, no se... Bueno, se hace alguna salidilla cuando se puede. Sí. Quería preguntarle si en su viaje ha podido constatar un cambio climático. Bueno, yo no estudio el cambio climático. Y lo que he hablado con algunos compañeros que sus proyectos tienen relación con el cambio climático y lo que yo he podido ver, sí, hay ciertas cosas. Pero bueno, el cambio climático también hay que ser conscientes de que cambios climáticos en el planeta han habido siempre, en toda la historia de la Tierra. Lo que pasa es que ahora es más acelerado. O sea, sobre todo se cree que es la influencia humana, ¿ya? Y en la Antártida sí se ha visto. Por ejemplo, el tema de los deshielos se nota. Eso por imágenes, yo trabajo con el tema de teledetección también y ahí se lo puede ver. El aumento del nivel del mar, que está variando. No es un aumento tremendo, pero se lo ha notado en los últimos 50 años. Y sobre todo con el tema de los animales también. O sea, los pingüinólogos, por ejemplo, están estudiando a los pingüinos para ver, digamos, cuáles son las alteraciones y que están relacionadas con el cambio climático. O sea, al final, pues en estos proyectos casi todo va relacionado a la parte medioambiental, de recursos naturales y de cambio climático, muchos de ellos. O sea, al final siempre llegamos no llegamos o por lo menos pasamos, digamos, por el cambio climático, pero lo hay. A lo mejor somos muy alarmistas en muchas cosas, pero también vale la pena ser alarmista para que la gente lo tome en cuenta. Sí. ¿Cómo se ve las estrellas allí? Bueno, cuando las ven, cuando se ven. ¿Y auroras? Auroras yo no he visto allá todavía. Yo he mostrado una foto en la base Amundsen, porque claro, está muy al centro. Alguno ha visto, pero las auroras en el sur se dan con menos frecuencia que en el norte. O sea, porque es un fenómeno de magnetismo sobre todo. Entonces, ese fenómeno se da más hacia el norte. Las hay en el sur, pero son más raras. Ahora, pues, el cielo, ¿cómo se ve cuando tenemos un buen cielo y se puede ver? El cielo en el sur es más poblado que en el norte. Y podemos ver la estrella del sur, que acá no se la ve. Entonces, pero bueno, igual que acá, pero más poblado. Lo que pasa es que normalmente se empiezan a ver estrellas a partir de mediados de enero, ¿vale? Porque entre diciembre hasta mediados de enero prácticamente tenemos luz todo el día. Y ya después de Reyes como que empieza ya a haber horitas de penumbra. En marzo ya hay noche y día. O sea, cuando empieza a cambiar, el cambio es muy rápido. Y en julio y agosto prácticamente es noche continua. Sí. ¿Qué hay de cierto, o cómo está el nivel de investigación del famoso agujero de la capa de ozono? No, ¿Es alto, regular, no?
hace muchos años. ¿Eso se sigue investigando? ¿Se ha olvidado? ¿Se ha dejado? No, eso se sigue investigando y eso es una realidad. Lo que pasa es que se están tomando, digamos, medidas preventivas al respecto. O sea, es parte de lo que hace la investigación. O sea, porque la capa de ozono es la que nos protege. Entonces, como vaya desapareciendo, yo lo último que he visto es que como que se ha detenido el tema. Entonces, en cuanto al avance del agujero de ozono, la investigación no. O sea, la investigación sigue, digamos, siguen habiendo contribuciones al respecto, pero no, ese es un tema que no se olvida porque es un tema prioritario. Sin embargo, España no es un país que dé muchas donaciones para investigación y toda esa historia, ¿no? Porque la gente joven es pobre. Claro, no, la verdad que no. O sea, el hecho de hacer investigación nos cuesta mucho. O sea, cuesta mucho porque aquí la investigación prácticamente tiene que ser financiada con fondos públicos. Y se presenta mucha gente, hay que competir, etc. Y aparte, pues, o sea, los proyectos que dan tampoco son, digamos, los más golosos. Yo hasta ahora, por ejemplo, solamente he conocido un grupo de investigación que iba financiado por empresas, por una farmacéutica, y era un grupo de la Universidad de Barcelona, que ellos van a estudiar pues unos bichitos que le llaman los policletos, que son como unos gusanitos del agua para cuestiones, digamos, de farmacopea, sobre todo de cremas, aplicaciones. Y yo creo que le ha dado muy buen resultado porque siguen yendo. O sea, la empresa, la farmacéutica esa la sigue financiando, pero es el único. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos e Inglaterra es diferente, porque ahí financian mucho, hay fondos privados. Sí. En cambio acá no. Precisamente te pregunto porque mi hija se va a ir ahora a Estados Unidos porque la subvencionan. La subvencionan allá y la 6 meses sí. de... Aquí prácticamente con esta crisis se ha reducido todo. Y bueno, y cuando es becario, nosotros no decimos a un becario, no le decimos becario, le decimos precario. Porque prácticamente, digamos, lo que se le paga al pobre es, inclusive a los profesores universitarios, o sea, los sueldos de los profesores universitarios pues, no conducen con la calificación que se les pide, ni con el esfuerzo que digamos, que tienen. La verdad que no somos comparables ni con Francia ni con Alemania en esto, o sea, estamos muy lejos. Y la investigación es la que más ha sufrido, sobre todo ahora con la crisis. De hecho, yo les he comentado, o sea, que la Antártida prácticamente, todo lo que es el Plan Antártico Nacional fue suprimido, o sea, al 100%. De hecho, los fondos para que vayan estos, que hasta ahora no están yendo, todavía no ha salido ningún proyecto de la Antártida. Recién se han presentado este año los primeros proyectos para la próxima campaña. Hasta ahora lo que estamos yendo, vamos con los fondos del Ministerio de Minas, que es, digamos, una cuestión rara que hace el Ministerio de Educación con el Ministerio de Geología y Minas, creo que se llama, y a través de ellos lo financian. Entonces está muy restringido, es muy complicado, porque pues, los grupos, digamos, el financiamiento llega a la universidad y el grupo se gestiona directamente. En cambio aquí tiene que pedir uno a la universidad lo pide al otro ministerio hasta que le llega, pues la verdad que es complicadísimo, pero bueno, es lo que ha habido y la verdad que se ha sufrido mucho. Yo espero que pronto se solucione. Que no somos el país, digamos, que más invierta en investigación, pero lo poco que invertíamos prácticamente se quitó, yo creo que un 80% o 90%, así que ha sido penoso. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues entonces le damos un aplauso. Muchas gracias a todos por su paciencia y por su presencia. En nombre del foro, queremos hacerte entrega de darte las gracias por tu conferencia y una entrega por tu conferencia. Gracias. Muchas gracias. Yo soy como los niños.